Seguimos hablando del virus que está propagando todo el miedo a la población mundial, y es que en ese crucero van 150 personas, pero es cierto que la OMS está buscando a 80 que se habrían ido, en este caso de ese crucero, y que podrían tener un riesgo muy alto de contagio. Se está hablando mucho de las diferencias que hay entre el COVID, que es el que habíamos conocido hace unos 6 años atrás, cuando fue la cuarentena. Todo el mundo se acuerda de esto, no quiere volver ahí, es obvio, pero vamos a ver ahora las diferencias entre antivirus y COVID. Pero una de las diferencias más grandes es que el COVID tenía un porcentaje de muerte, creo que de un 5% o incluso menos, si no me equivoco, por lo que habían dicho, mientras que el antivirus tenía un porcentaje, o tiene un porcentaje muy elevado. O sea, podemos hablar de un 40% de mortalidad. O sea, es una burrada. No queremos alarmar. El COVID, de hecho, se hablaba, bueno, creo que incluso menos, ¿no? De porcentaje. Yo había escuchado un 5, pero creo que incluso llegaron a decir menos. Pero el antivirus, por lo que se está hablando de este antivirus de los Andes, que es de máxima letalidad, ojo, O sea, mínima transmisibilidad en torno a esta cepa, que es la de los Andes, la que estamos hablando todo este tiempo, pero es cierto que la mortalidad, hablamos de un 40%, o sea, es muy, muy elevada la mortalidad en torno al antivirus que llega desde los Andes. Estamos hablando de este foco que hay de este virus registrado en este crucero que partía desde Ushuaia, en Argentina, con destino Cabo Verde, que provocó ya 3 muertes. Hay algunos medios que hablan de que podría haber más muertes y que no lo quieren decir. Y el barco transportaba 150 personas, 23 nacionalidades, contagiados que fueron evacuados, y en el crucero continúan 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española. Vamos a ver, creo que de la región española que más había, creo que era de Cataluña, había un gallego, si mal no recuerdo. Y obviamente los medios de comunicación, los políticos están hablando de esto, están rastreando obviamente a contrarreloj todo. Algunos vuelos con viajeros de este crucero. En realidad hay muchos puntos, muchos focos que estamos intentando ver en Países Bajos, también obviamente, y esa cepa de la cual se está hablando en Argentina, que sería desde donde en una zona rural habría habido el caso cero, el primer caso, ¿no? Bueno, ya no hablamos de China o como se había dicho en aquel momento, de países asiáticos, sino que estamos hablando de una cepa andina. Bueno, hablando de tablas y tasas de mortalidad, aquí tenemos la primera tabla, de lo cual estábamos hablando justo al inicio de este vídeo. Bueno, fíjate que aquí el porcentaje de muertes sobre contagios de este y otros virus, hablamos de la rabia, si no se atiende de inmediato es del 99%, el ébola del 25 al 90%, ojo, el virus de Marburgo del 24 al 88%, y el antivirus se sitúa en el puesto número 4 de esta tabla, Hablamos de hasta un 40% de tasa de mortalidad, ojo. No se está hablando mucho en los medios de comunicación de esto, ¿no? Tenemos que venir nosotros por aquí para comentarlo, pero tasa de mortalidad es muy, muy elevada. El COVID, fíjate que se sitúa en el último de este ranking, entre el 0,5 y el 3. Nosotros hablábamos de un 5%, ¿no? Más o menos estaba ahí la data. El MERS-CoV, virus del camello, el 35%, y la viruela, que ya fue erradicado en los 80, en el 30%, pero este está por encima de la viruela, o sea, en un 30 y 40%. Bueno, así vemos esta tabla de la tasa de letalidad que se hablaba, de la confirmación por parte de la OMS, que las infecciones del brote estaban originadas justo a bordo de ese Ondius, que no habían sido causadas fuera de ahí, sino que realmente las 3 habían sido causadas dentro de ese Ondius, de ese crucero, aunque bueno, los expertos aseguran que el riesgo para la población es bajo, a diferencia del COVID.
que aunque tenía menos tasa de mortalidad, como estamos viendo, un 0,5 en muchos casos, en este se necesitaba un contacto demasiado estrecho, muy íntimo para llegar a contagiarse, pero decían que estando cara a cara hablando ya se podía llegar a ver esa transmisibilidad. Entonces tampoco entiendo mucho eso, porque básicamente el COVID era parecido, ¿no? en este sentido. Entonces, bueno, esta tabla que estamos viendo por aquí, del 40% en torno a los afectados, la verdad que llama muchísimo la atención, ¿no? Más mortal, sin vacuna ni tratamiento. Son algunos parecidos y diferencias que hay, ¿no?, entre los cuadros clínicos del COVID y este antivirus. Bueno, vamos a ver cuáles son las principales diferencias. Aquí estamos viendo algunas, ¿no? Virus muy frecuente y algo raro entre los humanos si hablamos de antivirus. Los síntomas más comunes: fiebre, tos, cansancio, acuérdense, pérdida de olfato. Vamos a ver el antivirus: fiebre, dolores musculares, dificultad respiratoria grave. De hecho, nosotros comentamos por aquí el caso de Gene Hackman. ¿Os acordáis de ese caso, del tema del antivirus? Eso fue un caso súper llamativo, ¿verdad? El del actor y su esposa, que decían que habían muerto por antivirus también. Pues la gravedad, bueno, pues es variable, es leve en la mayoría de los casos en el coronavirus, y vamos al antivirus porque por los casos que tenemos ya sabemos que puede ser más letal. Hablábamos de ese contagio que es raro entre humanos, pero sí que sabemos que hay una cepa, que es la cepa de los Andes, que sí puede darse entre personas. Es la única cepa de antivirus que se transmite de persona a persona. Así es el virus de los Andes, la variante que circula en el crucero y que ya ha dejado 3 fallecidos. Es una de las más peligrosas para la salud humana debido a su alta tasa de mortalidad. Los casos más graves, que suelen ser un porcentaje elevado, pues con una insuficiencia respiratoria aguda. Esta variante es endémica en el sur de Argentina, desde donde partió el crucero. En lo que va de año, el país sudamericano ha confirmado 41 casos de la enfermedad y reconoce que ahora es más virulenta. No hay un tratamiento efectivo contra estos virus. La transmisión de persona a persona no es algo nuevo. Los científicos lo descubrieron tras un brote en 1996, hace 30 años. Es posible que haya más casos. Tenemos siempre que actuar de una forma preventiva y con cuidado. La cepa puede transmitirse si hay un contacto estrecho. Según Sanidad, la letalidad que se cuenta entre los que están enfermos ronda el 50%. Aún es pronto para conocer el alcance de los números de contagios. Tiene un periodo de incubación de unos 45 días. Está todo bastante controlado. Ahora es momento de monitorizar el alcance de la transmisión. Bueno, de hecho, del actor Gene Hackman hablaremos seguramente. No sé si hoy, mañana estaremos haciendo algún vídeo recordando cómo había sido aquel caso y poniendo también en contexto la situación que hay ahora, claro, mundial en torno a este virus. Lo que decían algunos medios es que a nivel mundial había roedores. De Estados Unidos había 900 casos desde el 93, en su mayoría en el suroeste, brotes anuales también en China, en Europa, en Sudamérica, pero es cierto que ahora mismo este MV Ondius hay, bueno, me refiero, en el crucero que se llama así, había 7 casos, 2 confirmados, 5 sospechosos. Bueno, esto no sé si es cierto del todo, porque se estaba hablando de que básicamente la azafata holandesa que viajó con la mujer fallecida está ingresada con síntomas ya. No se ha confirmado por el momento, por lo que yo he visto, pero seguramente también lo tenga, ¿no? Y bueno, probablemente lo que se dice es que tuvieron una exposición a roedores del tramo Argentina-Antártida, que no era típicamente de persona a persona, aunque justo la cepa esta sí que lo sería, ¿no? La cepa de los Andes que venimos hablando. El barco ahora se dirige a las Islas Canarias, a Tenerife, un desembarco, después de que en Cabo Verde rechazaran atracar allí. Esto es tremendo, o sea, Cabo Verde lo rechaza y nosotros que vengan todos para aquí, para Canarias. Estamos hablando de una isla, o sea, no estamos hablando de
de Barcelona, no estamos hablando de Madrid. Pero bueno, la OMS está diciendo el riesgo global es muy bajo, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, realmente está tremendo, ¿no? Todo este tema. Dice, el barco de expedición estaba varado frente a Cabo Verde en el Atlántico con 150 personas de 23 países tras un brote sospechoso de hantavirus. 3 pasajeros fallecieron, otros están enfermos y los puertos rechazan el atraque del barco por preocupaciones de seguridad. Es transmitido por roedores, no es típicamente de persona a persona, pero justo este sí lo es. Me llama la atención que justo tenga que ser en España, ¿no? O sea, todo para aquí, venga, vámonos. Pedro Arcos, que es epidemiólogo, técnico de salud pública de la OMS. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Hola, buenos días. Llevamos varios días hablando, escuchando que el Gobierno de España, Sanidad, está hablando con la OMS, estableciendo una serie de protocolos. Me gustaría que tú, que vienes precisamente técnico de la OMS, que nos explicaras exactamente en qué consiste, por qué son tan seguros. Bueno, hay que pensar que estamos ante un virus que está en lo que llamamos la fase 3 del ciclo pandémico, ¿no? Es decir, una enfermedad que pasa de humanos a animales. Hay una primera fase en que el virus está circulando solo en animales y no hay notificación de casos en humanos. Hay una segunda fase en que salta a humanos y esto ya lo transforma en un potencial candidato a pandemia. Hay una fase 3 que es en la que estamos, en la que ya hay transmisión entre humanos. Y entonces tienes pequeños brotes de infección humana, aunque la transmisión es por ese momento o en ese momento limitada o muy localizada, ¿no? Y eso es porque el virus no está aún bien adaptado al ser humano. Esta es una fase muy importante porque es donde hay que poner en marcha esos protocolos que básicamente consisten en reforzar la vigilancia epidemiológica, seguir las cadenas de transmisión para tratar de identificar quién infectó a quién, hacer un análisis geográfico detallado de dónde están los posibles infectados, hacer los aislamientos o las cuarentenas que sean necesarias y, por supuesto, proporcionar asistencia sanitaria a aquellos casos que tengan síntomas, ¿no? Pues Pedro Arcos acaba Esos de describir, protocolos normalmente están la hoja de ruta que se está llevando diferentes... ahora mismo, ¿no? Es la que se está llevando a cabo ahora mismo, es todo lo que nos has descrito. Claro, se está haciendo lo que indica el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS que hay que hacer en estos casos, digamos, de amenaza de pandemia. Pedro, otra cuestión. Este barco fondea junto a la costa de Cabo Verde y finalmente se decide, la OMS así lo marca, que venga a España. ¿Por qué tenía que venir a España? Pues básicamente porque es importante tener el barco en un lugar donde por un lado se pueda controlar la situación a bordo, donde se pueda subir, donde se pueda hacer la encuesta epidemiológica a los pasajeros y sobre todo desde donde sea posible evacuar de una manera rápida y segura a los posibles casos que presenten síntomas. Digamos, parecía razonable que el primer lugar que dispone de esas facilidades pues es en este caso Canarias. Y también por la seguridad. Bueno, Canarias, porque sí, ¿no? De hecho, estamos viendo, fijaos en esto, ¿no? Estas informaciones que están saliendo. Hantavirus Andes en Canarias. 8 contagiados, perdón. Se está hablando, 3 fallecidos y una azafata contagiada ya en Países Bajos. La gente está diciendo, protege a tu familia, basta de tradiciones. Hay que exigir que no atraquen aquí. Riesgo bajo, nos están vendiendo, es mentira. Ya hay 8. Marruecos lo rechazó. Cabo Verde lo rechazó. Todos los países de África, de esta zona, también lo rechazaron. Y están usando el ministerio para asegurarse todo esto. Nos traen un crucero con Hantavirus Andes a Tenerife este sábado. No, vamos a recibirlo con los brazos abiertos, ¿no? Es increíble esto. La gente está diciendo que no atraquen. Primero, que se haga esa cuarentena total hasta que no haya ningún tipo de sintomatología ni que se pueda llegar
a tener un contagio y que las cosas se hagan dentro del barco, no fuera. Seguridad y por esa humanidad, ¿no?, que se estaba hablando. Has dicho una evacuación rápida y segura. Hemos escuchado quejas, temor, preocupación, a ver qué va a pasar porque llegan aquí a Canarias. Todo esto está absolutamente medido, protocolizado, con esas medidas de seguridad de evacuación en los aviones a las personas que tenían síntomas y todo. También estaba todo medido en la cuarentena, pero no teníamos ni idea, ¿no? Y hubo tantísimas muertes. Y eso que el COVID tenía tasa de mortalidad del 2%, ¿no? Y este tiene un 40%, así que ojo, vamos a ver todo lo que esto. Se va a hacer en tanto en cuanto se revise el estado de salud de las personas que están ahora mismo en el Ondius. No habría riesgo en un primer momento ni en principio para la población que ahora mismo está en Canarias. Hay que pensar que este virus tiene una tasa básica, un número básico de reproducción muy bajo, de entre 0,7 y 1. Si lo comparas con el COVID tenía hasta 17, 18. Eso significa que cada caso apenas conseguirá infectar a otra persona, ¿no? Por tanto, estamos ante un virus de muy baja transmisibilidad por el momento, ¿no? Y de hecho no requiere condiciones de aislamiento absolutamente estricto, ¿no? Bueno, en un día o en unas horas se hablará de nuevo brote del hantavirus, ¿no? Nuevo brote, el segundo, el tercero. Nunca hubo un brote igual de este virus y ya estaremos hablando de más cosas, ¿no? Ahora sí que tiene más transmisibilidad. Bueno, lo que nos espera en torno a esto, ¿eh? Bueno, estoy viendo aquí un montón de comentarios, estoy leyendo muchísimo sobre estos virus mientras estamos haciendo un montón de vídeos. Dice una persona que vive por allí, que es español, que vive en tierras chilenas y en argentinas, que dice que hay un ratón de cola larga, que es del cual hablábamos en los vídeos anteriores, que es el principal vector de transmisión de este virus Hanta. Esta persona dice que es española, pero que lleva más de una década por estas tierras chilenas, y los que viven en zonas rurales, en especial del Biobío hacia el sur, y a los que les gusta salir al campo, tienen que tener muchas precauciones, pero nada del otro mundo, dice. Bueno, en torno a de dónde procede, ¿no? Ratones de cola muy larga. Luego otras personas lo que dicen es que deberían aislar a todos los infectados y el barco de vuelta a su país de origen. Pero bueno, parece que va a atracar aquí en España, en las Canarias. Bueno, les colocamos el todo incluido y nada más. Bueno, es cierto que se está informando acerca de toda esta situación. Tiene que ser muy duro, ¿no? Para las personas que están dentro de ese sitio, están con una incertidumbre tremenda de si realmente tienen o no lo tienen, o qué es lo que ha pasado para que se haya contagiado. Estarán hablando de eso todo el día. Y luego la mujer del señor que murió, que ella llevaba el cuerpo de su marido en un avión, ella sentada al lado de pasajeros con tripulantes. ¿Cuál es el protocolo ahí? ¿No? Yo me pregunto, no entiendo muy bien. Luego otro enfermo que lo estaban llevando a su país en un avión medicalizado y que iban a repostar en Marruecos, y luego el rey de Marruecos dicen que lo impide. Termina en un aeropuerto de Gran Canaria porque el avión tiene problemas eléctricos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué está diciendo esta persona? Todos los protocolos están, no sé qué, tal. Bueno, lo que tienen que decir en televisión española, ¿no? Pero vemos que hay un par de cosillas por ahí que empiezan a fallar ya, ¿no? Así que, contestando a tu pregunta, el riesgo para la población es nulo o muy, muy bajo si se siguen estas precauciones básicas de manejo de los infectados y de los casos, ¿no? Es precisamente por la posibilidad de seguir esas instrucciones básicas y esas precauciones básicas que a lo mejor no sería posible seguir en un país, digamos. De hecho, es que lo mismo decían con el COVID, ¿eh? Lo mismo decían al inicio con el COVID, ¿os acordáis? Hacían lo mismo y luego, ¡pum!, pandemia. Con menores facilidades asistenciales o con menores recursos de salud pública, ¿no? Precauciones que también pasan por esa cuarentena, entiendo. Bueno, sí, hay la cuarentena y el aislamiento son dos de las medidas que forman parte de estos protocolos, precisamente para evitar que la enfermedad se expanda. El Reglamento Sanitario Internacional establece muy claramente que es esencial
controlar la diseminación de los casos en el lugar de origen y controlar los pequeños brotes que ahora ya van siendo multifactoriales. Por tanto, tenemos que intentar controlar la situación en el origen o lo más cerca del origen, porque si se produce una expansión internacional, pues lógicamente el riesgo aumenta. Ari, yo me pregunto una cosa. ¿Cuántas personas se bajaron del barco antes de que se supiese que era un virus todo esto? Y están pululando por toda Europa. ¿Cuántas personas fueron? ¿20, 30, 40? ¿Cuánta gente se bajó del barco? Y estuve en contacto con muchísimas personas. Ostras, que estamos hablando aquí de una cosa que es muy, muy grave. O sea, ¿cuánta gente puede haber contagiada ahora mismo? Lo que dicen es que en la Patagonia Argentina este es un virus endémico de contagio raro, que no quieren asustar y demás, pero los casos no superan los 100 anuales, se aseguran. La variante de los Andes es la de difícil contagio, que casi no ocurre, pero es la de mayor tasa de mortalidad por lo que estamos viendo, ¿no? Lo que quieren hacer es que aislar el barco, atender a la gente justo ahí, desinfectarlo totalmente y ver ahí toda la situación que se genera a partir Pero luego de también eso, ¿no? esa prevención y esa advertencia. Advertencia desde la, vamos a decir así, tranquilidad, porque está controlado de que si personas que han podido estar en contacto, pues den parte de ello a las autoridades sanitarias. Lo digo porque ahora mismo hay varias personas que están en el Reino Unido, hay una persona en Zúrich, que esta sí que ha dado positivo en antivirus, otra que está en Francia. Es decir, hay que seguir el rastro y las personas también advertirlo, ¿no? Para que se produzca ese aislamiento. Hay que considerar que esta es una enfermedad que llamamos de declaración obligatoria. Los países o las instituciones que sospechan de casos deben declararlo a la OMS, ¿no? Y a partir de ahí se pone en marcha una serie de procedimientos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional. Uno de los problemas que ha habido aquí es que al ocurrir en un barco en alta mar, esto es más difícil porque esa instalación está fuera del circuito sanitario habitual de un país, y por otro lado ha habido desembarco de pasajeros y evacuación de pasajeros fuera de los circuitos de vigilancia epidemiológica normal, lo cual esto nos dificulta un poco reconstruir cómo ha sido la diseminación de los casos, pero es una cuestión que hay que hacer porque tenemos que conocer cada cadena de casos para cortarla cuanto antes, ¿no? Pero Pedro, ahora mismo hay personas que dicen, uy, yo por aquellas fechas viajé desde Johannesburgo hasta Europa, o personas incluso que han estado dentro del propio Ondius. Simplemente tienen que estar vigilantes si son asintomáticas, si ha pasado el suficiente tiempo como para no haber desarrollado pues eso, la enfermedad o el contagio. Bueno, primero hay que identificar a todas las personas que hayan podido estar en contacto estrecho. Sinceramente, esas personas que hagan una cuarentena y que no tengan contacto, o sea, es que es difícil, y con el COVID pasaba lo mismo, o sea, la gente ni le daba absolutamente igual, salían con COVID al supermercado, a la calle, a todos lados. Hay que recordar que esta enfermedad entre humanos solo se transmite por contacto muy, muy estrecho, pero bueno, hay que identificar en círculo a todas las personas que hayan podido estar en contacto estrecho con uno de estos posibles infectados y por tanto seguirlos, ¿no? Así que lo primero es identificar a las personas, identificar a sus contactos y luego decidir si esos contactos son estrechos o son de bajo riesgo. Esto significa monitorizar a cada posible infectado y en función de su situación, es decir, que haya sido infectado o no, pues proceder a un aislamiento, a una cuarentena en función de su estado, digamos, en relación con el virus. Es por eso que también se necesitan unas facilidades de laboratorio que a lo mejor en algunos países no es posible disponer de ellas, y por eso se escoge el primer país, digamos, o el país más próximo que pueda proporcionar esas facilidades. Pues nada, nos toca, ¿no? Perfecto, pues Pedro Arcos, epidemiólogo, técnico de salud pública en la OMS, muchas gracias por ofrecernos información que nos habla de un protocolo y de una hoja de ruta que se está siguiendo. Un saludo. Bueno, pues nada, tasa de mortalidad del 50%, y hojas de ruta y lo que estamos viendo en torno a esta nueva posible pandemia, vamos a decir, en torno al antivirus. Bueno, menos mal que no tiene tanta que no hay tanta transferencia del mismo, pero
veremos cómo sucede esto. El tema de cuarentena voluntaria, esto es algo que ha generado muchísimo impacto en los medios de comunicación, una incertidumbre que se generaba acerca de esto, cómo va a ser voluntaria. Realmente son un peligro para la seguridad y para la salud pública de todos los españoles, porque es que va a atracar aquí, en España, en Canarias, sí, pero está aquí, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa, si se deja o no en la voluntariedad de cada uno, en manos de cada uno todo esto. Y lo que sucede con algunos de los casos que ya habían salido de este crucero, ¿no? Que están por ahí pululando. La verdad que tema controvertido en torno al antivirus. Y bueno, por aquí en comentarios os voy a ir leyendo todo lo que opináis, todo lo que sabéis, que sé que sois todos muy muy listos. Y nada, suscribiros al canal porque estaremos atentos a cada una de las últimas noticias de última hora. El crucero del antivirus ha desatado una alerta sanitaria mundial. Estamos ante un brote de un virus que es rarísimo, que ya ha provocado 3 muertes y desatado absolutamente una crisis. El barco estaba bloqueado frente a la costa de Cabo Verde, pero la solución ha sido directamente mandarlo a España después de que la OMS haya pedido ayuda. Una decisión que ha provocado un enfrentamiento político, mucha polémica, básicamente por cómo se está gestionando. A partir de aquí, respondemos a todas las incógnitas de este caso. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 7 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Antes de empezar, simplemente un recordatorio. El martes empezamos a analizar este asunto con mi compañera Cristina Lucio, así que puedes volver a ese episodio para tener un poco más de contexto en este caso, porque la situación desde entonces ha cambiado tanto como que el crucero ya va rumbo a Canarias. El crucero, ese que llevaba 3 días fondeado frente a Cabo Verde, ha zarpado esta misma tarde, ya les decimos, rumbo a Tenerife. Lo ha hecho según el plan previsto, después de completarse la evacuación de las 3 personas enfermas. Pilar Pérez es la jefa de la sección de salud del Mundo. Pilar, hola. Buenas, Javier. Bueno, Pilar, surgen muchas preguntas, ¿no? Muchas dudas ante toda esta crisis. Hablamos de un crucero con en torno a 150 personas, eso por redondear la cifra. Personas de todas partes del mundo, entre ellas, recordemos, 14 españoles, 14 personas españolas. Estamos hablando de un barco holandés, un barco, en fin, de Países Bajos, que estaba fondeado en el noroeste de África por la situación que tenían a bordo frente a la costa de Cabo Verde. ¿Por qué lo envían a Canarias? La OMS siempre tuvo claro que el barco iba a terminar en suelo español, en concreto en Canarias. Cabo Verde no podía realizar las evaluaciones de salud pública, ni las investigaciones ambientales, ni aplicar las medidas de respuesta necesarias. Y las Islas Canarias son el lugar más próximo con esas capacidades. Bajo el Reglamento Sanitario Internacional, específicamente mencionan en una misiva que enviaron a España los artículos 27 y 28, una embarcación afectada puede dirigirse al puerto más cercano con esa capacidad de respuesta. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, la OMS, lo había pedido por la incapacidad básicamente de Cabo Verde para gestionar un brote como este. Con Canarias como punto cercano, digamos, con hospitales adecuados para esto, con las obligaciones legales internacionales que hay, con esa necesidad de atención médica especializada. El gobierno acata, dice que España está obligada moral y legalmente, a algo como esto, así que el MV Ondius, que es así como se llama este barco, este crucero, tiene luz verde para atracar en Tenerife, y aquí es donde o cuando se produce el choque político. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Mónica García es la ministra de Sanidad, explicando aquí en este caso los términos de ese traslado. Aquí se ha producido, podemos decirlo así, un enfrentamiento total, un enfrentamiento institucional con el gobierno de Canarias. Según Reconstruye el Mundo, la ministra Mónica García impuso la acogida de este barco. Lo hizo en 2 llamadas, además muy tensas, con el presidente de Canarias, que es Fernando Clavijo. Nosotros sostenemos técnicamente que si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo
perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. Lo que sabemos es Por que lo Clavijo tanto, si exigió los ver los países informes que envían aviones y que para García, la ministra, le despachó diciendo que ya se los pasaría, que tenía prisa, ¿no? En ese momento. Canarias denuncia que se ha actuado sin contar con ellos y sin darles información suficiente, pese a que el impacto sanitario, como todos podemos entender de este caso, recae directamente en su territorio, si es que el barco pues va hasta allí. El gobierno lo que dice es que la OMS es quien avala esta medida y que ellos vienen a responder a criterios de solidaridad y de gestión internacional. En cualquier caso, el crucero ya va camino de Canarias, de ese puerto de Granadilla de Abona, Tenerife. Hasta ahora hay 3 muertos por este brote y unos 8 casos entre confirmados y sospechosos en total, que probablemente pues van a ser más en los próximos días, en las próximas horas, en las próximas semanas. ¿Los hantavirus qué son? Pues son una familia de virus muy poco común que pueden provocar enfermedad grave, ya sea respiratoria o renal, en los riñones, y en algunos casos, pues como estamos viendo, incluso la muerte. Detrás de todo esto están los roedores, y efectivamente los roedores, un patógeno presente en su saliva, en su orina y en sus excrementos. Y la infección pues se puede dar cuando los humanos estamos en contacto con eso o con el polvo, por ejemplo, contaminado de nidos de estos animales, de estos roedores. En este caso, Pilar, la preocupación está concretamente en la cepa detectada en este brote. De esa cepa, los que más experiencia tienen es en el continente latinoamericano los argentinos, donde se han dado una cantidad de brotes que han ido en aumento en los últimos años. En concreto, el año pasado concentraron cerca de 800 casos. Le llaman el virus andino o hantavirus de los Andes. Se transmite un poco más entre humanos, pero tiene que haber un contacto estrecho, mucho más estrecho de lo que suponíamos con el COVID. Tiene que haber una mayor cercanía. Entonces, habiendo ese acortamiento de distancias, se hace más posible. La mortalidad, la ministra de Sanidad ha apuntado que está en torno al 50%. Hay estudios que lo bajan un poco al 38 o al 40%. Una mortalidad que, como vemos, pues puede llegar hasta el 50% de los casos de enfermedad grave, y una variante, esta de los Andes, que se contagia mucho más entre humanos, más que otras, Pilar, de los hantavirus, en fin, que se decía, ¿no?, que era muy muy complicado que se contagiaran humanos. Pues esta variante, esta cepa, se contagia más entre humanos. Sí, en este caso se trata de una cepa que tiene una mayor transmisibilidad o facilidad de transmisión entre humanos, pero sí que es cierto que esto es algo que están estudiando ahora mismo y se tiene que vigilar muy bien, y lo que quieren hacer ahora los epidemiólogos y los microbiólogos es ver cómo y por qué, que ha cambiado, o a lo mejor simplemente es porque esta cepa ahora se ha movido dentro de un espacio cerrado, como puede ser un crucero, que todo el mundo se puede imaginar que son espacios cerrados, mucho tiempo en interiores, y hay una mayor probabilidad. Vamos a reconstruir un poco lo sucedido. El brote empieza de forma casi invisible en el crucero, que bueno, pues sigue su vida normal entonces, mientras ya circula la enfermedad sin ser detectada. El primer fallecimiento, desde luego, no levanta sospechas, no hacen pruebas, y el barco pues continúa con excursiones, cenas, charlas, juegos y bueno, pues el ambiente social, ¿no?, totalmente relajado, pues como si nada. Pero lo que sucede es que van apareciendo más casos y síntomas, la situación se desborda y ya se producen las primeras evacuaciones, se hacen pruebas y se confirma el hantavirus. Recordemos que no estamos ante un crucero convencional, sino un crucero, digamos, de exploración, polar, pequeño, especializado, con paradas en lugares muy muy remotos del planeta, un perfil muy concreto de pasajero que, bueno, pues que está interesado en la naturaleza y en la fauna salvaje, en la geografía polar. Un crucero que salía de Ushuaia, en Argentina, que por cierto, la investigación es verdad que continúa, pero hay una teoría, una hipótesis que gana fuerza, es la de una pareja de holandeses que contrajo el virus mientras estaba observando aves allí en Ushuaia, en Argentina, antes de embarcar en el crucero, y allí habrían estado expuestos concretamente a roedores, al parecer en un vertedero donde estaban pues observando esas aves. La investigación, en todo caso, sigue, ya iremos contando lo que dice. En el crucero, Pilar, ahora mismo, ¿cuál es exactamente la situación?
Viajan a Canarias unas 150 personas de 23 nacionalidades, entre ellos hay 14 españoles, 5 de Cataluña, 3 de Madrid, 3 de Asturias, 1 de Castilla y León, 1 de Galicia y otro de Valencia. Se da por hecho, por lo poco que se ha podido o ha trascendido, están en cuarentena, van con mascarillas, pequeños testimonios que ahora mismo van salpicando con notas de color cómo se está viviendo dentro del barco. Lo que quiere hacerse y lo que se ha hecho hasta el momento es sacar a todos los que son sintomáticos del barco, cualquier tipo de sospecha. De hecho, hay 3 personas, incluido el médico de a bordo, que estaba bastante crítico, que ya viajan camino de Países Bajos, donde se les tratará o se les vigilará. Se da por hecho, y así lo ha admitido o lo ha confirmado la ministra, se les presupone a todos los que quedan en el barco asintomáticos a su llegada a Canarias, y desde ahí pues luego ya irán haciendo las repatriaciones, tanto los extranjeros a sus países de origen como los españoles a Torrejón, y desde ahí irán al Gómez Ulla, donde harán cuarentena. Y una vez en Canarias, ¿cuál va a ser el procedimiento? Primero, es verdad que se hablaba del sábado como el día de la evacuación, luego del lunes, ¿no?, para la evacuación de todo el pasaje, de todos los pasajeros que quedan a bordo. ¿Cómo se va a hacer, Pilar, exactamente? ¿Qué es lo que sabemos? La idea es sacar a todos los pasajeros y tripulantes del barco que estén asintomáticos, sin síntomas. A todo aquel que tenga síntomas o sea sospechoso, ya verán qué hacen con él o cómo lo trasladan. La idea es que todos los países que estén representados repatrien a sus ciudadanos. En el caso de los nuestros, se desembarcará, se les hará las evaluaciones pertinentes, se les meterá en un avión militar que llegará a Torrejón, y desde Torrejón se les trasladará al Gómez Ulla, donde se presupone también que tendrán que hacer una cuarentena. Se ha hablado de 45 días, no se sabe si 45 días iniciados el mismo día que llegan a Canarias, 45 días desde que se detectó el primer caso, todo eso lo tienen que definir, pero sí que es cierto que va a ser una cuarentena larga porque el periodo de incubación de este virus es bastante amplio. Hay estudios que dicen que hay hasta 6 semanas. Aquí, en fin, pues hay un poco de confusión porque la ministra de Defensa ha dicho que al Gómez Ulla, el Gómez Ulla es un hospital militar de Madrid, un hospital militar referencia en emergencias sanitarias complejas, ya fue muy importante al principio de la pandemia. Allí al Gómez Ulla, dice Margarita Robles, solo van a ir los españoles del crucero que voluntariamente quieran. Pues en fin, ¿no?, llegados a este punto, con esta confusión, pues se entienden un poco más, ¿no?, las críticas a la gestión de todo esto. Veremos lo que pasa en todo caso. Pilar, allí en Canarias entiendo que sin contacto con la población local, ¿no?, ese desembarco. Se va a evitar cualquier tipo de contacto con la población local. Esto ha sido subrayado en varias ocasiones. Tanto el ministro Marlaska, que la acompañaba a la ministra de Sanidad, lo han dejado claro. Y también en otros casos van a tratar de que el puerto elegido es uno de los que tiene poco movimiento, que eso también está justificado así, y que todo tenga un máximo control, tanto de sanitarios como de personal involucrado. Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El hantavirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. No es un riesgo alto. Obviamente hay algún riesgo menor. Bueno, algo muy importante. Hablemos de los riesgos de contagio, porque creo que es lo que más preocupa en este caso, ¿no?, a todo el mundo, y lo que todo el mundo se pregunta y por lo que está preocupado. Teniendo en cuenta además lo cerca, ¿no?, que tenemos la pandemia y el recuerdo de la pandemia. Es que hemos escuchado incluso en las últimas horas a Fernando Simón en estos términos. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, diciendo, bueno, pues que el riesgo en este caso es bajo. Pero Pilar, yo te lo pregunto a ti, ¿hay riesgo de contagio realmente? ¿Hay riesgo de que esto se extienda, de que de repente se propague por España, teniendo en cuenta, bueno, pues que el crucero va a Canarias, de que se extienda por el mundo, teniendo en cuenta también que ya hay pasajeros que se han bajado de ese barco? ¿Hay riesgo para la población? A ver, no hay riesgo cero. Esto nos lo dejan claro todos los expertos. No hay riesgo cero en la transmisión. Sí que es cierto que se está intentando hacer un seguimiento de los contactos, un seguimiento de los casos, los que se bajaron, los 23 pasajeros que supuestamente se bajaron antes en Santa Elena. Se está haciendo seguimiento un poco también y controlar al máximo cómo se está desembarcando. Por eso llevarlo a España con un control máximo.
se están reduciendo las posibilidades. El problema es que tenemos muy reciente el COVID, hay muchísimos paralelismos, aquella frase mítica de esto no van a ser 2 o 3 casos solamente, se va a quedar ahí, pues también nos pesa mucho. Entonces hay que dejar un poco que discurra unos días cómo se está haciendo y además teniendo en cuenta, y esto nos lo han subrayado, que las incubaciones son muy largas y entonces quizás en un par de semanas, pues durante un par de semanas puedan salpicarse casos. Bueno, pues lo veremos porque vamos a estar muy atentos a este asunto, a esta alerta sanitaria por hantavirus. Pilar, muchas gracias.